A los 13 años entró al mundo del modelaje. A los 16 ya estaba casada con un hombre mucho mayor que ella. En 1993, México la miraba como una de sus modelos más perfectas. Y pocos años después, esa misma cara que había brillado para Christian Dior, La Perla y Vogue, empezó a hundirse frente a las cámaras, como si la belleza que todos adoraban se estuviera pudriendo desde adentro. Su nombre es María del Carmen Campuzano, pero el espectáculo la convirtió simplemente en Carmen Campuzano, la top model mexicana que parecía tenerlo todo: altura, mirada, elegancia, contratos, portadas, pasarelas, hombres poderosos alrededor y una fama que muchas mujeres de su generación soñaban tocar aunque fuera por un segundo. Pero la belleza no era protección. Nunca lo fue. Porque detrás de esa cara perfecta había una herida que ninguna revista podía retocar. Había una niña que creció entre música, escenarios y aplausos, pero que entró demasiado joven a un mundo donde el cuerpo no era un cuerpo, era un producto. Donde una arruga podía costar un contrato. Donde una mirada cansada podía apagar una carrera. Donde una mujer valía mientras siguiera pareciendo intocable. Hoy vas a descubrir 4 cosas que explican la caída de Carmen Campuzano. Primero, como una adolescente que venía de una familia de artistas terminó convertida en una de las grandes modelos de México. Segundo, que pasó en Acapulco junto a Andrés García cuando el amor, los celos y las fiestas empezaron a abrirle la puerta al polvo blanco que cambiaría su rostro para siempre. Tercero, ¿por qué su nariz no se destruyó por una sola causa, sino por una combinación brutal de cocaína, infección y un accidente en septiembre de 2002 que la dejó al borde de la muerte? Y cuarto, ¿cómo perdió casi todo: su cara, su carrera, su dinero, sus hijas, antes de intentar volver a levantarse de las ruinas? Pero antes de entender cómo una top model terminó peleando por reconstruir su propio rostro, hay que regresar al principio, cuando Carmen todavía creía que la belleza podía salvarla de cualquier destino. Ciudad de México, 6 de septiembre de 1970. En una casa donde la música no era adorno, sino destino, nació María del Carmen Campuzano. Sus padres no venían del mundo de las pasarelas ni de las revistas de moda. Venían de algo más antiguo, más disciplinado, más exigente. La ópera. Eran cantantes, artistas de voz educada, personas que entendían que el escenario no perdona a quien sube sin prepararse. Desde niña, Carmen creció escuchando respiraciones profundas, notas largas, ensayos, voces que llenaban habitaciones como si las paredes fueran demasiado pequeñas para contenerlas. El Palacio de Bellas Artes no era para ella una fantasía lejana, era parte del aire que respiraba. Coros, camerinos, luces, telones, gente afinando antes de salir frente al público. Otros niños aprendían a jugar sin mirar quién los observaba. Carmen aprendió algo distinto, que cuando una persona se para bajo una luz, todo el mundo tiene derecho a mirarla. Pero ella no heredó la voz de ópera como destino final. Lo que el mundo iba a mirar en Carmen no era su garganta, era su cara, sus ojos, sus pómulos, su figura, esa estructura ósea que parecía diseñada para una cámara antes de que ella entendiera lo que una cámara podía destruir. A los 13 años, cuando muchas niñas todavía están descubriendo quiénes son, Carmen entró al modelaje profesional. 13 años. Piensa en eso un momento. Una edad en la que el cuerpo todavía cambia, la mente todavía duda, el corazón todavía no sabe defenderse. Y sin embargo, ahí estaba ella, entrando a un mundo donde cada centímetro cuenta, donde cada gesto se evalúa, donde una adolescente puede ser tratada como una mujer antes de estar lista para hacerlo. Al principio, todo parecía un milagro. Carmen no caminaba como las demás. Había algo en su forma de moverse que llamaba la atención sin pedir permiso. Subía a una pasarela y no parecía estar pisando el suelo, parecía deslizarse sobre él. Los diseñadores la miraban, los fotógrafos la seguían, los expertos empezaron a decir su nombre con ese tono reservado para las apuestas grandes. Muy pronto llegaron marcas que para cualquier modelo eran casi imposibles: Christian Dior, La Perla, Thierry Mugler. Nombres que no solo significaban ropa, significaban entrada a un mundo donde la belleza se vendía como poder.
Carmen dejó de ser una niña de Ciudad de México para convertirse en una figura que podía representar lujo, deseo, elegancia, perfección. En 1993 ganó el título de Supermodel of the World México. Tenía apenas 23 años y ya estaba parada en un lugar donde miles soñaban llegar. En 1995 recibió la Estrella de Plata. Las portadas, las sesiones, las pasarelas, los contratos, todo parecía confirmar la misma idea. Carmen Campuzano había nacido para ser vista. La belleza no era un detalle en su vida, era su herramienta, su escudo, su moneda, su condena. Porque mientras más subía, más se cerraba la jaula. El mundo no le pedía que fuera feliz, le pedía que fuera perfecta. No le preguntaba si dormía bien, si estaba sola, si tenía miedo, como si entendiera lo que estaba pasando dentro de ella, solo le pedía que se viera impecable, que sonriera, que caminara, que no se rompiera frente a nadie. Y Carmen ya venía rota desde antes. A los 16 años, todavía demasiado joven para entender el peso real de una promesa, se casó con un hombre mucho mayor que ella. 16 años. Una adolescente entrando a un matrimonio cuando apenas estaba empezando a descubrir su propia vida. Aquella unión no duró como se suponía. Se derrumbó rápido, dejando una herida silenciosa, una de esas heridas que no salen en las fotos, pero que cambian la forma en que una persona se mira al espejo. Después vino la tristeza, la sensación de vacío, la necesidad de trabajar más para no sentir. Pasarela tras pasarela, sesión tras sesión, viaje tras viaje. Carmen convirtió el trabajo en refugio, pero un refugio también puede volverse prisión cuando uno entra ahí para no escuchar lo que duele. La gente veía a una top model, veía a la mujer de Vogue, Dior y La Perla, veía el rostro que parecía tenerlo todo. Pero detrás de esa imagen había una muchacha cargando una inseguridad que ningún premio podía borrar. La belleza no era protección, era una exigencia diaria. Y cuando la exigencia se volvió demasiado pesada, Carmen empezó a buscar algo que apagara el ruido por dentro. Todavía no había llegado a Acapulco. Todavía no había llegado Andrés García. Todavía no había llegado el polvo blanco. Pero la grieta ya estaba abierta, y por esa grieta, tarde o temprano, iba a entrar la oscuridad. Al principio nadie lo vio como una caída. Nadie lo llama caída cuando todavía hay cámaras, fiestas, hoteles caros, vestidos prestados por marcas imposibles y hombres famosos abriendo puertas. Nadie sospecha del abismo cuando una mujer sigue apareciendo perfecta en las fotos. Y Carmen Campuzano, en aquellos años, seguía viéndose perfecta. Pero el desastre no siempre entra gritando. A veces entra con música, con una copa en la mano, con una invitación a una fiesta en Acapulco, con una mirada que promete amor cuando en realidad solo está abriendo otra herida. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Carmen se acercó a Andrés García. Uno de los hombres más deseados, más comentados y más peligrosamente magnéticos del espectáculo mexicano. Andrés no era cualquier actor, era una leyenda viva de la televisión, un símbolo de masculinidad, un hombre acostumbrado a que las mujeres lo miraran como si estar a su lado fuera una forma de victoria. Y Carmen entró en ese mundo creyendo que tal vez ahí encontraría algo que las pasarelas nunca le habían dado. No más contratos, no más portadas, no más aplausos de desconocidos. Algo más íntimo, algo que pareciera amor. Acapulco parecía el escenario perfecto para esa fantasía. El mar, las casas enormes, las noches largas, el calor pegado a la piel, las conversaciones que empiezan al atardecer y terminan cuando el sol ya está otra vez sobre el agua. Pero Acapulco también podía ser una trampa. Porque en ese ambiente donde todo brillaba demasiado también se escondían celos, excesos, rivalidades, rumores y una soledad que nadie quería nombrar. Carmen no solo estaba con un hombre famoso, estaba con un hombre rodeado de deseo. Mujeres que lo buscaban, mujeres que lo reclamaban, mujeres que, según ella misma llegó a contar, la miraban como una intrusa. Como si haber conquistado la atención de Andrés García la hubiera convertido en enemiga de todas. Imagínalo por un momento, una mujer acostumbrada a competir por contratos, por campañas,
por portadas, ahora compitiendo también por un amor que nunca parecía completamente seguro. Y ahí empezó a abrirse otra grieta, porque Carmen ya venía cargando una herida vieja. El matrimonio de los 16 años, la ruptura, la depresión, la sensación de que incluso siendo bella, incluso siendo admirada, incluso siendo deseada, algo dentro de ella seguía vacío. Hay dolores que no desaparecen con aplausos, solo se maquillan, se peinan, se fotografían desde el mejor ángulo, pero siguen ahí. En el mundo del espectáculo de aquella época, los excesos no siempre se veían como advertencias, muchas veces se escondían detrás de palabras más suaves. Energía, fiesta, desvelo, aguante, ritmo de trabajo. Como si el cuerpo de una mujer pudiera soportarlo todo solo porque seguía viéndose hermosa. Carmen empezó a acercarse a la cocaína no como quien decide destruirse, sino como quien busca apagar algo que ya no soporta escuchar por dentro. Esa es la parte más cruel. Casi nadie cae pensando que va a perderlo todo. Al principio parece una ayuda, una salida, una forma de seguir despierta, de no llorar, de no pensar, de no sentir el abandono, los celos, el miedo, la presión. Una línea invisible entre la noche y el amanecer, entre la tristeza y la falsa fuerza. Entre el dolor y el silencio. La belleza no era protección. Mientras el público seguía recordando a la Carmen de Dior, de La Perla, de Vogue, otra Carmen empezaba a vivir encerrada en baños, habitaciones, fiestas privadas y silencios cada vez más largos. La imagen pública seguía en pie, pero por dentro la estructura comenzaba a fallar. Como una casa elegante con las columnas podridas. Desde afuera todo parece intacto, hasta que un día se cae. El equipo, los conocidos, los que estaban cerca, todos intentaban mantener el mito. Porque una top model no podía verse rota. Una mujer convertida en símbolo de perfección no podía admitir que estaba perdiendo el control. Había que seguir apareciendo. Seguir sonriendo, seguir caminando como si nada pasara. Pero el cuerpo no sabe mentir tanto tiempo. Primero cambian los hábitos, después cambia la mirada, luego cambia la paciencia. La energía sube y cae como una tormenta. Los compromisos se vuelven difíciles. La estabilidad se vuelve una palabra lejana. Y poco a poco, el secreto empieza a filtrarse por las rendijas. Lo que Carmen no sabía, o no quería aceptar, era que aquel polvo blanco no solo estaba tocando su mente, también estaba tocando el centro exacto de su rostro, la misma zona que las cámaras habían amado durante años, la misma nariz que completaba la armonía de esa cara que tantos fotógrafos habían perseguido. Cada noche de exceso no terminaba al amanecer. Seguía trabajando dentro de ella, en silencio, como un enemigo paciente. Porque el verdadero horror no había empezado todavía. Acapulco abrió la puerta, la cocaína cruzó el umbral, pero lo que venía después ya no era solo una adicción. Era una destrucción física, lenta, médica, irreversible. Y para entender por qué el rostro de Carmen comenzó a hundirse, hay que mirar de frente lo que ese polvo le hizo por dentro. Para entender lo que le pasó a Carmen Campuzano, hay que dejar por un momento las portadas, las pasarelas, las fiestas en Acapulco y los nombres famosos. Hay que entrar en un lugar mucho más frío, más silencioso, más cruel, el interior de una nariz humana. Porque lo que estaba destruyendo a Carmen no era solo un escándalo, no era solo una adicción comentada en programas de televisión, no era solo una caída moral para que el público señalara con el dedo. Era algo físico, algo médico, algo que estaba ocurriendo milímetro por milímetro dentro del rostro que alguna vez fue su fortuna. La cocaína no llega al cuerpo como un simple polvo que desaparece después de una noche. Cuando se introduce por la nariz, toca una de las zonas más delicadas del rostro, la mucosa nasal, esa capa viva, húmeda, llena de vasos sanguíneos, que protege el conducto respiratorio y alimenta la estructura interna del tabique. El tabique no es una pieza muerta, no es un adorno, no es una línea perfecta puesta ahí para completar la simetría de una cara. Es una pared de cartílago que necesita sangre, oxígeno y protección para sostenerse. Y ahí empieza el horror. Cada contacto de la cocaína con esa zona provoca una contracción brutal de los vasos sanguíneos.
Vasoconstricción, le llaman los médicos. Una palabra limpia, técnica, casi elegante, para describir una escena despiadada. La sangre deja de llegar donde tenía que llegar. El tejido empieza a quedarse sin oxígeno. Las células que deberían mantenerse vivas empiezan a debilitarse. La mucosa se reseca, se irrita, se rompe. Y cuando eso se repite una vez y otra vez y otra vez, durante meses, durante años, el cuerpo ya no alcanza a reparar el daño. Piensa en eso un momento. Carmen Campuzano, la mujer que había sido fotografiada para Vogue, la mujer que caminaba para marcas que vendían perfección, tenía dentro del rostro una zona que se estaba quedando sin vida. Por fuera podía maquillarse, podía peinarse, podía ponerse lentes oscuros, podía sonreír ante una cámara y fingir que todo seguía bajo control. Pero por dentro, el tabique estaba perdiendo su alimento básico. Sangre. Y sin sangre, el cuerpo empieza a perder territorio. Primero viene la sequedad, luego las heridas pequeñas, después las lesiones que no cierran, el sangrado, la inflamación, la infección, la sensación de que algo no está bien, pero todavía se puede ocultar. Ahí está la trampa de muchas tragedias. Al principio parecen manejables, un síntoma se tapa, una marca se disimula, una pregunta se esquiva, una foto se toma desde otro ángulo. Pero la biología no negocia con la fama. Con el tiempo, esa destrucción puede convertirse en lo que la medicina reconoce como lesiones destructivas de la línea media inducidas por cocaína. El nombre es largo, pero el resultado es brutalmente simple. El centro del rostro empieza a perder estructura. El cartílago del tabique, privado de oxígeno y atacado por inflamaciones repetidas, se debilita hasta romperse. Se forman perforaciones. La nariz pierde soporte, la punta empieza a caer. El puente cambia, la armonía se deshace. Y para Carmen, eso no era una lesión cualquiera. Era el ataque directo al lugar donde el mundo había depositado su valor. Porque una modelo no vende solo ropa, vende proporción, vende rostro, vende una ilusión de perfección imposible. En el caso de Carmen, su cara era su pasaporte, su contrato, su identidad pública, su manera de entrar a un cuarto y hacer que todos voltearan. Cuando la estructura de su nariz empezó a fallar, no estaba perdiendo solamente un rasgo físico. Estaba viendo cómo se derrumbaba el símbolo entero de lo que la industria había construido con ella. La belleza no era protección. Y lo más terrible es que, cuando una persona está atrapada en una adicción, muchas veces no corre hacia el médico en el primer aviso. Corre hacia la negación. Se dice que no es tan grave, que va a pasar, que puede controlarlo, que mañana lo deja. Que todavía hay tiempo. Pero en el cuerpo de Carmen, el tiempo ya estaba cobrando intereses. Cada nuevo episodio agravaba la herida, cada recaída cerraba un poco más el paso de la sangre, cada intento de fingir normalidad dejaba que el daño avanzara en silencio. Y mientras el público seguía preguntándose qué le estaba pasando a la cara de aquella top model, la respuesta no estaba en un chisme. Estaba en el tejido muerto, en el cartílago debilitado, en una estructura que ya no podía sostenerse sola. Pero la cocaína no fue el único enemigo. Al destruir la barrera natural de su nariz, también dejó una puerta abierta, una entrada vulnerable para algo todavía más impredecible. Porque cuando el cuerpo pierde sus defensas, el mundo exterior encuentra por dónde entrar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después del polvo blanco vino una amenaza invisible, una bacteria. Y luego, en septiembre de 2002, un accidente que terminaría de convertir la caída de Carmen Campuzano en una tragedia de cuerpo completo. La tragedia de Carmen Campuzano no se conformó con entrar por una sola puerta. Primero fue el polvo blanco, silencioso, repetido, instalado en el centro de su rostro como un enemigo que nadie veía. Pero después vino algo peor, algo que ya no dependía solo de la noche, ni de la fiesta, ni de la negación. Vino una bacteria y luego vino el asfalto. Acapulco en aquellos años no era solo una postal de mar azul y casas frente al agua. Para Carmen, era un escenario de pasión, celos, excesos y desgaste. Vivía cerca de Andrés García, dentro de un mundo donde todo parecía demasiado intenso. El amor,
las discusiones, las fiestas, los rumores, las mujeres que la envidiaban, la sensación de que tenía que defender su lugar todos los días. Y mientras su vida emocional ardía, su cuerpo ya estaba debilitado. La cocaína había hecho algo más que dañar su tabique. Había dejado abierta una puerta. La mucosa de su nariz, lastimada una y otra vez, ya no funcionaba como barrera. Esa zona que antes protegía, filtraba, resistía, ahora estaba herida, expuesta, vulnerable. Y cuando el cuerpo pierde sus defensas, cualquier enemigo pequeño puede convertirse en una amenaza enorme. Ese enemigo tenía nombre, leptospira, una bacteria invisible asociada a la leptospirosis, capaz de entrar al organismo a través de mucosas o heridas cuando hay contacto con agua, tierra o alimentos contaminados. Un nombre clínico casi inofensivo cuando se escucha rápido. Pero en el cuerpo de Carmen no fue inofensivo. Fue otra invasión, otra forma de castigo, otra capa de destrucción sobre una estructura que ya venía dañada. En ese momento empezaron las explicaciones extrañas. Se habló de brujería, de envidias, de una supuesta venganza, de una cocinera señalada en medio de versiones oscuras, casi supersticiosas, como si el público necesitara convertir la enfermedad en telenovela. Pero la realidad era mucho más fría, más médica, más brutal. Carmen no estaba viviendo un hechizo, estaba viviendo una infección sobre un cuerpo que ya había perdido parte de su defensa natural. Y entonces comenzaron los síntomas, la caída del cabello, la pérdida de cejas y pestañas, el agotamiento, el dolor, la sensación de que el cuerpo entero se apagaba por partes. Piensa en eso un momento. Una mujer que había vendido imagen, mirada, presencia, rostro, de pronto veía como cada elemento de esa imagen empezaba a desmoronarse. Ya no era solo la nariz, era el cabello, eran los ojos sin el marco de las pestañas. Era la piel, era la fuerza, era la Carmen que todos reconocían desapareciendo frente al espejo. La belleza no era protección, y todavía faltaba el golpe que terminaría de partirlo todo. Septiembre de 2002. Carmen iba en un taxi. Su cuerpo estaba alterado, fuera de control, mezclado con alcohol y sustancias. Sintió náusea. Le pidió al conductor que se detuviera, pero en ese segundo donde la mente no calcula y el cuerpo reacciona por impulso, abrió la puerta antes de que el vehículo se detuviera por completo, salió, cayó sobre la vía y otro vehículo la alcanzó. No fue una escena de escándalo de revista, fue una emergencia real. Un cuerpo contra la carretera, una ex-top model, la mujer de Dior, Vogue y La Perla, convertida en paciente crítica en cuestión de segundos. El impacto la dejó en coma profundo. Las lesiones fueron graves, columna, cuello, pelvis, cadera. El cuerpo que alguna vez se movía sobre las pasarelas como si flotara ahora dependía de médicos, máquinas, diagnósticos y pronósticos inciertos. Y el rostro, ese rostro que ya venía siendo atacado por el polvo y por la infección, recibió otro golpe más. Ahí Carmen cruzó una línea de la que nadie vuelve igual. Hasta entonces, muchos podían seguir pensando que su historia era solo la de una modelo perdida en los excesos. Pero después de la bacteria y del accidente de 2002, la caída dejó de ser un rumor de espectáculo. Se convirtió en una tragedia de cuerpo completo. La nariz dañada ya no era solo consecuencia de una adicción. Era el resultado de una cadena, cocaína, infección, choque, hospital, coma, fracturas, miedo. Y cuando Carmen abrió los ojos, la mujer que despertó ya no pertenecía al mismo mundo. Ya no podía regresar intacta a las portadas. Ya no podía fingir que solo necesitaba descansar. Frente a ella empezaba una guerra nueva. Más larga y más cruel. La guerra contra los bisturís, contra los espejos y contra una televisión que iba a convertir su dolor en espectáculo. Cuando Carmen Campuzano despertó del coma, el problema ya no era volver a caminar por una pasarela. El problema era volver a reconocerse. Había sobrevivido. Eso, en cualquier otra historia, habría sido el milagro. Pero en la vida de Carmen, sobrevivir no significó recuperar lo perdido. Significó abrir los ojos y descubrir que el cuerpo que alguna vez había sido su herramienta de trabajo, su escudo, su identidad pública,
Ahora era un territorio lleno de daños, cicatrices y preguntas médicas sin respuesta fácil. La mujer que había desfilado para la perla, la que había sido portada, la que se movía frente a los fotógrafos como si la cámara le perteneciera. Ahora tenía que mirar un rostro cambiado para siempre. Y ahí empezó otra tortura. No la de la carretera. No la de la bacteria. No la del polvo blanco. La tortura de intentar reconstruir lo que ya no tenía una base firme para reconstruirse. Porque una cirugía puede corregir muchas cosas. Pero no puede negociar con un tejido agotado. No puede inventar de la nada un tabique destruido. No puede devolverle al rostro, en una sola intervención, años de daño acumulado por adicción, infección y trauma físico. Carmen no estaba buscando un simple retoque. Estaba buscando recuperar una estructura, recuperar una cara, recuperar una vida. Y por eso empezó la guerra contra los bisturís. Una operación, luego otra y otra. Cada intento traía una promesa distinta. Tal vez ahora sí, tal vez esta vez funcione, tal vez con este médico, con esta técnica, con este implante, con esta nueva esperanza, Carmen pueda volver a salir sin que todos miren primero su nariz y después sus ojos. Piensa en eso un momento. Durante años, la industria le había enseñado que su rostro era su valor, que la simetría importaba, que una imperfección podía costarle trabajo, que una mujer pública no tenía derecho a envejecer, enfermarse o romperse sin ser juzgada. Y ahora esa misma industria la miraba rota, no para ayudarla, sino para convertirla en conversación. La belleza no era protección. Los intentos de reconstrucción fueron dolorosos, caros y frustrantes. El daño era demasiado complejo. La zona estaba debilitada, faltaba soporte, el tejido no respondía como el de una persona sana. En lugar de devolverle la armonía perdida, algunas intervenciones terminaron dejando un resultado todavía más difícil de ocultar. El rostro de Carmen dejó de ser tema de moda y se convirtió en tema de burla. De morbo, de titulares crueles. Ahí es donde el espectáculo muestra su cara más despiadada. Cuando Carmen era hermosa, la fotografiaban para vender deseo. Cuando enfermó, la fotografiaron para vender lástima, escándalo y comentarios. La misma cámara que antes la adoraba comenzó a perseguirla como si su dolor fuera entretenimiento. Y entonces llegó 2019. Carmen viajó con una esperanza que parecía la última. Apareció en el programa estadounidense Batch frente a dos cirujanos conocidos por atender casos extremos, Paul Nassif y Charlie Dobro. Para muchas personas, llegar ahí era como tocar la puerta final. Si ellos podían arreglar desastres imposibles, tal vez Carmen todavía tenía una oportunidad. Pero la respuesta fue devastadora. Después de revisarla, el diagnóstico fue claro, no había suficiente estructura para trabajar con seguridad. No había tabique útil. No había una base confiable que permitiera levantar una reconstrucción sin poner en riesgo lo poco que quedaba. La cirugía no era solo difícil, era peligrosa. Y los médicos se negaron. Imagínalo. Una mujer que había cruzado décadas de humillación, recaídas, hospitales y operaciones, sentada frente a cámaras internacionales para escuchar que ni siquiera los especialistas del programa podían ayudarla en ese momento. No fue solo una negativa médica, fue una sentencia pública, una forma de decirle al mundo, el daño llegó demasiado lejos. Y mientras ella intentaba salvar su dignidad, la televisión seguía alimentándose de su historia. En 2005, su tragedia incluso fue llevada a mujer. Casos de la vida real, con Francesca Sondiviela interpretando una versión de su caída. Su dolor convertido en episodio, su enfermedad convertida en guión, su rostro convertido en advertencia para otros. Mientras ella seguía viva, respirando, cargando las consecuencias. Carmen ya no peleaba por volver a ser la modelo de los años 90. Peleaba por algo más básico. Salir a la calle sin sentir que su cara era un espectáculo, mirar a alguien sin esperar el gesto de sorpresa, pronunciar su nombre sin que todos pensaran primero en su nariz. Pero la destrucción médica no fue el golpe más profundo. Porque detrás de cada hospital, de cada cámara y de cada cirugía fallida, había dos niñas creciendo lejos de su madre.
Y ahí, en esa fractura familiar, Carmen iba a conocer el precio más cruel de su caída. El golpe más cruel en la vida de Carmen Campuzano no fue el espejo, no fue la nariz, no fue el quirófano, no fue siquiera la televisión convirtiendo su rostro en conversación nacional. El golpe más cruel tuvo nombres propios, Camila y Daniela, sus hijas. Porque una mujer puede perder contratos, dinero, belleza, fama, portadas, amigos, incluso el respeto de una industria que antes la aplaudía, pero perder el derecho de estar junto a sus hijas es otra clase de derrumbe. Es un silencio que no se arregla con cirugía. Es una herida que no se maquilla. Es la parte de la historia donde la tragedia deja de estar en la cara y entra directamente en la sangre. A principios de los años 90, cuando Carmen todavía era una figura brillante, cuando su nombre todavía sonaba ligado a pasarelas, fotógrafos y campañas, nacieron sus gemelas Camila y Daniela, fruto de su relación con el actor Mario Carballido. Dos niñas llegando al mundo justo cuando su madre parecía tenerlo todo. Pero ese todo ya estaba construido sobre terreno inestable. Mientras Carmen se hundía en adicciones, tratamientos, recaídas, operaciones y crisis públicas, la vida de sus hijas empezó a ser decidida por otros. No por maldad, no por castigo simple, sino porque alrededor de ellas el mundo adulto se había vuelto demasiado peligroso, demasiado inestable. Demasiado roto. Entonces intervino la justicia. Carmen perdió la custodia. Y esas palabras, dichas así, parecen frías, administrativas, casi legales. Pero detrás de esa frase hay una escena que parte el alma. Una madre mirando cómo el sistema decide que sus hijas estarán mejor lejos de ella. No lejos por unas horas, no lejos por una gira, lejos, porque la mujer que alguna vez fue vista como símbolo de perfección ya no podía garantizarles una vida segura. La belleza no era protección. La custodia pasó a manos de Ruth Campuzano, su hermana. Ruth se convirtió en el puente que mantenía de pie lo poco que quedaba de la familia. Mientras Carmen entraba y salía de centros de rehabilitación, hospitales, espacios de tratamiento y etapas de profunda inestabilidad, Ruth cuidaba a Camila y Daniela. Ruth era la presencia diaria, la que ponía orden donde todo parecía deshacerse, la que sostenía a las niñas mientras afuera los programas de televisión hablaban de su madre como si fuera un espectáculo. Piensa en eso un momento. Dos niñas creciendo con el apellido Campuzano, viendo el rostro de su madre convertido en titulares, escuchando rumores, burlas, versiones, escándalos. Una madre viva pero ausente, una madre famosa pero inaccesible, una madre que aparecía en la televisión pero no siempre podía aparecer en su vida. Y Carmen, mientras tanto, atravesaba más de 10 procesos de tratamiento, más de 10 intentos de salir del laberinto. Centros, clínicas, terapias, recaídas, promesas, nuevos comienzos que se rompían antes de completarse. Ella misma llegaría a hablar de experiencias duras en algunos lugares donde supuestamente debía sanar, espacios donde no siempre encontró cuidado, sino abandono, presión, encierro, trato indigno. Lugares donde una persona rota no necesariamente se reconstruye. A veces solo aprende a resistir un día más. Pero el destino todavía no había terminado. En 2010, Ruth Campuzano murió. La hermana que había sostenido a las hijas, la mujer que había funcionado como refugio cuando Carmen no podía hacerlo, la figura que mantenía cierta estabilidad dentro de una familia fracturada. Ruth se enfermó, fue hospitalizada, enfrentó complicaciones graves y dejó una deuda médica superior a 700,000 pesos antes de morir de un infarto. 700,000 pesos, una cifra enorme, fría, brutal, escrita sobre una tragedia familiar como si el dolor también pudiera facturarse. Y con la muerte de Ruth, la vida de Camila y Daniela volvió a quedar suspendida en el aire. Carmen todavía no estaba en condiciones de recuperar por completo su papel de madre. Mario Carballido tampoco pudo recibirlas de inmediato. Las niñas terminaron viviendo con la familia paterna. Ahí Carmen tocó un fondo que ningún fotógrafo pudo capturar. Ya no era solo la mujer que perdió una nariz, era la mujer que perdió su lugar en la casa, la mujer que veía cómo sus hijas crecían lejos mientras ella intentaba sobrevivir a las consecuencias de sus propias caídas. Y tal vez ahí empezó algo distinto.
No una redención inmediata, no un milagro de televisión, sino una pregunta silenciosa, dolorosa, imposible de evitar, si ya había perdido la belleza, la fama, el dinero y la custodia, que le quedaba por rescatar. La respuesta tardaría años en llegar, pero cuando llegó, no vino de una portada ni de un programa. Vino de la única posibilidad que todavía podía devolverle algo de dignidad, dejar atrás la destrucción y empezar, lentamente, a ganarse el perdón de sus hijas. Durante años, Carmen Campuzano fue presentada como una advertencia, la mujer que lo tuvo todo y lo perdió, la modelo que cambió las portadas por hospitales, la cara perfecta que terminó convertida en tema de burla. Así la resumieron muchas veces, con una crueldad cómoda, como si una vida pudiera encerrarse en una fotografía del antes y el después. Pero la historia no terminó ahí, porque hay personas que caen y se quedan en el suelo, y hay otras que, aun cuando ya nadie espera nada de ellas, empiezan a levantarse en silencio. No con aplausos, no con cámaras, no con titulares compasivos, sino con días largos, recaídas evitadas, terapias, disciplina, vergüenza enfrentada y una decisión repetida cada mañana. No volver al mismo infierno. Carmen tuvo que reconstruirse desde un lugar donde casi no quedaba nada. La belleza ya no era protección, la fama tampoco. El dinero se había ido en tratamientos, cirugías, crisis y pérdidas. Las hijas habían crecido lejos. La televisión había usado su dolor. Los médicos le habían dicho que su caso era demasiado riesgoso. El espejo seguía recordándole todo lo que había perdido. Y aún así siguió. La recuperación no llegó como una escena bonita. No hubo música de fondo ni un milagro instantáneo. Llegó con sobriedad, con la renuncia definitiva a las sustancias y al alcohol, con más de una década intentando demostrar que la mujer del escándalo no era toda la mujer que existía, que detrás de los errores todavía quedaba alguien capaz de responder por su vida. Piensa en eso un momento. Carmen no tenía que recuperar solamente una nariz, tenía que recuperar credibilidad, tenía que recuperar confianza. Tenía que recuperar el derecho a entrar a una habitación sin que todos la miraran como si estuvieran viendo una desgracia. Y sobre todo, tenía que recuperar algo que ningún cirujano podía entregarle, el respeto de sus hijas. Después de la negativa en Bochet, cuando parecía que la medicina ya había cerrado la última puerta, apareció en México una posibilidad distinta. El doctor José Acharza Balsa aceptó enfrentar un caso que otros consideraban casi imposible. No era una cirugía para devolverle la juventud. Eso ya no existía. Era una intervención para devolver estructura, equilibrio, dignidad. La reconstrucción fue lenta. El objetivo no era borrar el pasado, sino permitirle vivir sin que el pasado le ocupara todo el rostro. Se trabajó sobre la parte central de la nariz, sobre el soporte, sobre la forma básica que le permitiera volver a mirarse sin sentir que la destrucción había ganado por completo. No volvió la Carmen de las pasarelas de los años 90. No volvió la musa intacta de la Perla, Vogue o Christian Dior. Volvió otra Carmen, una mujer marcada, sí, pero viva, más consciente, menos interesada en parecer perfecta y más decidida a no volver a perderse. Y el camino más difícil no fue quirúrgico, fue familiar. Camila y Daniela no podían borrar de un día para otro años de ausencia, miedo y decepción. El perdón no funciona como una entrevista de televisión, no se declara y ya. Se construye, se prueba, se sostiene. Durante más de 8 años, Carmen tuvo que demostrar con hechos que la sobriedad no era una frase bonita, sino una forma de vida. Que su cambio no era para la prensa, era para ellas. Lentamente, la distancia empezó a romperse. No como en los cuentos, no con una escena perfecta, sino como se reparan las cosas verdaderas, con paciencia, conversaciones, lágrimas, límites y tiempo. Mucho tiempo. En marzo de 2023, Carmen apareció con una imagen inesperada. No con un vestido de pasarela. No con una portada. Con una toga académica, recibiendo un doctorado honoris causa del claustro académico universitario. Para algunos fue una ceremonia más. Para ella era otra cosa.
Era la prueba de que una mujer reducida durante años a su nariz, a sus excesos y a su caída, todavía podía ser reconocida por algo más que su tragedia. Carmen Campuzano no recuperó la vida que perdió. Eso sería mentira. Hay daños que no desaparecen. Hay años que no regresan. Hay hijas que crecieron mientras una madre intentaba sobrevivir a sí misma. Pero logró algo igual de poderoso, dejó de ser únicamente la ruina que otros contaban. Su historia no termina con una cara destruida. Termina con una mujer que tuvo que perder casi todo para entender que la belleza nunca fue su salvación. La salvación empezó cuando dejó de perseguir la perfección y decidió recuperar pedazo por pedazo su verdad. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.